Привет, как дела? Наести порядка. La afirmación de que a las mujeres rusas no les importa el físico del hombre puede parecer sorprendente para algunos, pero refleja una perspectiva cultural que va más allá de la apariencia superficial. Aunque esta generalización no aplica a todas las mujeres, explorar las razones detrás de esta percepción puede ofrecer una visión más profunda de las prioridades y valores en las relaciones en Rusia. La sociedad rusa valora profundamente la familia y las relaciones estables. Estos valores tradicionales influyen en las expectativas que muchas mujeres tienen al elegir una pareja. En lugar de enfocarse únicamente en el aspecto físico, muchas mujeres rusas priorizan cualidades como la responsabilidad, la lealtad y la capacidad de proporcionar seguridad y apoyo. En un entorno donde la familia es el núcleo de la vida social, las características que aseguran una vida familiar armoniosa tienden a ser más valoradas. El papel de la mujer en la sociedad rusa ha sido tradicionalmente asociado con el cuidado de la familia y el hogar. Esto no significa que las mujeres no aspiren a tener carreras profesionales, pero la estructura familiar sigue siendo un pilar fundamental en la Rusia. Un hombre que demuestra ser un buen proveedor, tanto emocional como económicamente, puede ser más atractivo que alguien con un físico perfecto, pero sin cualidades de carácter sólidas. Es crucial entender que las preferencias personales varían enormemente entre los individuos. Algunas mujeres rusas pueden valorar más la inteligencia, el sentido del humor, la ambición y la estabilidad emocional en un hombre, en lugar de su apariencia física. Por ejemplo, Irina, mi pareja rusa, comparte que para ella la capacidad de un hombre para manejar situaciones difíciles con calma y racionalidad es mucho más atractiva que su físico. Gracias por eso. Esta perspectiva destaca cómo las prioridades pueden ir más allá de lo superficial. Otra amiga, Natasha, menciona que la integridad y la honestidad son cualidades esenciales que busca en una pareja. Ella valora la confianza y la comunicación abierta, y estas cualidades superan cualquier consideración sobre el atractivo físico. Natasha cree que una relación basada en la confianza y el respeto mutuo tiene más probabilidades de durar que una basada únicamente en lo superficial o en la atracción física. Al comparar las preferencias en diferentes culturas, es evidente que las prioridades pueden variar significativamente. En algunas sociedades occidentales, la apariencia física puede jugar un papel más prominente en las primeras etapas en una relación. Sin embargo, en la Rusia, el enfoque en las cualidades internas y el carácter puede ser más pronunciado. Esto no significa que el físico no importe en absoluto, pero puede que no sea el factor decisivo que algunas culturas priorizan.
En muchas culturas occidentales, el culto al cuerpo y la apariencia física han sido enfatizados por los medios de comunicación y la industria de la moda. Sin embargo, en Rusia, aunque también existe una apreciación por la belleza física, hay una mayor valorización de las cualidades internas y las habilidades de un hombre para ser un buen compañero de vida. La presión para cumplir con ciertos estándares de belleza puede ser menos intensa en comparación con otras culturas, lo que permite a las mujeres rusas centrarse más en otras cualidades. Los estereotipos sobre las mujeres rusas y sus preferencias en cuanto al físico masculino son comunes, pero a menudo simplifican demasiado la realidad. Mientras que algunos pueden pensar que las mujeres rusas están más interesadas en la apariencia física de un hombre, muchas valoran más las cualidades que contribuyen a una relación estable y armoniosa. Esto no elimina la atracción física como factor, pero pone en perspectiva su importancia relativa. Es importante recordar que los estereotipos pueden ser dañinos y reduccionistas. La realidad es que cada mujer tiene sus propias preferencias y expectativas basadas en su experiencia personal y valores individuales como familiares. Algunos estudios sugieren que en Rusia el carácter y la capacidad de un hombre para comprometerse en una relación a largo plazo son altamente valorados. Las mujeres rusas pueden estar buscando un compañero que sea un buen padre y un buen apoyo constante, más que alguien que simplemente sea físicamente atractivo. Otro aspecto que influye en las preferencias de las parejas en Rusia es la situación económica y social. En un país donde la estabilidad financiera puede ser una preocupación importante, un hombre que pueda proporcionar seguridad económica es a menudo visto como un mejor prospecto de pareja. Esta necesidad de seguridad económica puede hacer que las mujeres rusas valoren más la capacidad de un hombre para ser un proveedor confiable en lugar de su apariencia física, y aplica también para todas las mujeres del mundo. Además, en una sociedad donde las oportunidades pueden estar desigualmente distribuidas, las cualidades como la ambición y la capacidad de superar obstáculos son altamente valoradas. Un hombre que ha demostrado éxito profesional y estabilidad puede ser percibido como un compañero más deseable que uno que solo cuenta con una buena apariencia física y una estabilidad ahí relativamente mediocre. Aunque la apariencia física puede tener su lugar en las preferencias de parejas, muchas mujeres rusas tienden a valorar más las cualidades que aseguran una relación estable y feliz. La responsabilidad, la lealtad, la inteligencia y la estabilidad emocional solo son algunas de las características que pueden ser más importantes que el aspecto físico. Es crucial no generalizar y recordar que cada persona tiene sus propias preferencias y valores únicos. Te invito a reflexionar sobre cómo las preferencias en las relaciones pueden variar según el contexto cultural y personal, y a compartir sus propias experiencias y opiniones sobre el tema. La diversidad en las expectativas y valores de pareja enriquece nuestras relaciones
y nos ayuda a entender mejor a quienes nos rodean. Si quieres ahondar más sobre las mujeres rusas, te invito a revisar mis otros videos de mi canal o ver este video sobre Dinamarca.